Hey, ¿qué hay? En este video de Octopath Traveler voy a hacer una review acerca de Odette, el nuevo personaje que ha llegado junto a la nueva actualización del juego. Además, voy a ayudarles a responder la duda si deberían invertir sus gemas o no en ella. Pues, sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, hablemos de sus estadísticas a nivel máximo. Odette destaca mucho en el daño mágico, con un valor de 409, por lo que podemos considerarla como un personaje de alto impacto por el daño que puede causar. Además, su velocidad no se queda atrás, ya que tiene un valor de 303, por lo que es la hechicera más veloz del juego actualmente. Con respecto a sus habilidades, por defecto se tienen dos: un ataque de viento hacia un enemigo con un valor de 170 de potencia y una habilidad para poder revelar debilidades en área. Esta varía en función de la cantidad de cargas que uno posea. Por ejemplo, si se tienen 4 cargas, se pueden revelar hasta un total de 4 debilidades. Esto sirve mucho cuando vas a nuevas áreas. Después tenemos dos tipos de daño en área, uno con el elemento de viento y otro con el elemento de luz, el cual se activan dos veces. Luego se tienen tres ataques aleatorios de tomo. También se tiene un ataque de luz, el cual se activa tres veces. Además, reduce la defensa del enemigo en un 15% ante daños de tipo luz. Por otro lado, se tiene un ataque de viento, el cual se activa tres veces también y además reduce la defensa del enemigo en un 15%, pero ante daños de tipo viento. Para finalizar con sus ataques, se tiene uno de viento y otro de luz, con una potencia de 260 cada uno. En el caso de sus pasivas, son dos las que más destacan. La primera, que le brinda un 30% de daño adicional al usar ataques de tipo viento o de luz al inicio de la batalla, por lo que su daño estará al máximo y eso nos conviene mucho ya que podemos hacer más daño. Y la otra pasiva consiste en que se tiene un 10% de volver a castear una habilidad mágica, en donde al usarla por segunda vez no consume SP. Digamos que al usar un ataque de viento por 3, se tiene un 10% de que se va a activar, por lo que en vez de reducir 3 escudos, reduciríamos un total de 6 en un solo ataque sin la necesidad de gastar por segunda vez SP, por lo que es una gran habilidad, pero tiene un par de cosas negativas. En primer lugar, tiene un bajo porcentaje de activación, por lo que es muy random que se castee. Y en segundo lugar, que puede echar a perder tu estrategia en combate, debido a que genera que el enemigo pierda sus escudos muy tempranamente. Por ejemplo, lo normal es que se suele dejar al enemigo con uno o dos escudos, para que en el siguiente turno lo dejes en el estado de break, le causes daño tanto en el turno que le hiciste el break como en el próximo. Pero al activarse la habilidad de Odette, lo dejas sin escudos y además pierdes la oportunidad de hacerle daño por segunda vez. Como pueden ver, sus habilidades son demasiado buenas, ya que puedes romper los escudos de los enemigos, ya sea usando un ataque que pueda castearse 2 a 3 veces por turno, ya sea ante un solo enemigo como también digamos ante varios. Por lo que Odette tiene una clasificación de 9.8 sobre 10 en el ranking japonés, debido a su gran uso en combate. Si hablamos de sus accesorios, en este caso su accesorio exclusivo, el cual solo puede ser usado por ella, lo puedes cambiar por 100 fragmentos en el área de Exchange, el cual te brinda 20 de daño mágico, 20 de velocidad y 10 de recuperación de SP, por lo que sería un buen objeto a intercambiar. Por otro lado, su accesorio obtenido en el Awakening 4 te brinda 70 de daño mágico, 700 de HP y además, cuando el enemigo se encuentra en el estado de break, este obtiene un 15% de reducción de defensa ante el daño de tipo luz y viento.
por lo que si sueles invertir dinero en el juego para maximizar a tus personajes, vas a poder causar más daño y debilitar al enemigo con esos objetos. Por lo tanto, pues, es recomendable. ¿Deberías usar tus gemas? ¿Deberíamos invertir las gemas en Odette? Bueno, eso depende, ya que debes tener en cuenta que Odette es como tener dos personajes en uno, ya que tiene habilidades tanto de viento como de luz. Actualmente es la mejor atacante de daño mágico, tanto de viento como de luz, por lo que sería una buena opción agregarla a tu equipo. Además, la vas a poder usar en la Blossom Cup que se viene próximamente, así que es una gran opción. Este banner, que es limitado, regresará en un futuro junto a otros personajes de su misma categoría, por lo que Odette no se agregará al banner permanente. Esto se debe a que ella es un personaje limitado, por lo que este banner sería la única forma de poder agregarlo a nuestro equipo, a diferencia de Hitco o Primrose y otros personajes que han sido agregados recientemente al banner permanente. Hay que tener en cuenta que en un futuro cercano llegará Cyrus, el cual es un hechicero muy bueno, ya que es como tener tres personajes en uno solo, digamos que es por su diversidad de ataques que posee. Con respecto a Cyrus, lo más probable es que llegue el mismo día de la Barking Cup, ya que sus habilidades son muy buenas en este torneo, por lo que es recomendable guardar gemas para su banner. Por lo tanto, si eres un nuevo jugador y o además te hacen falta personajes, puedes aprovechar el banner para obtener a Odette junto a otros viajeros, ya que el banner te garantiza que los personajes que van a salir son de 4 estrellas, por lo que te van a ayudar mucho en la historia principal del juego y además te brindarán gemas por cada una de sus historias que completes. Por otro lado, si eres un jugador que lleva tiempo y tiene gemas ahorradas, sería bueno intentar a lo mucho unos 30 pulls, es decir, unas 900 gemas para intentar obtenerla, ya que con esos 30 pulls puedes obtener 30 fragmentos con los cuales puedes cambiarlas por 3 Boots Berries, las cuales te ayudarán a subir de nivel algún personaje que tengas. Es recomendable usarlo en personajes de niveles altos como de 90 para arriba, ya que es tedioso que suban de nivel a partir de aquí. Bueno, este fue mi punto de vista con respecto a Odette. Si tienes alguna pregunta, duda o consulta, házmelo saber en la caja de comentarios, que con gusto te lo responderé. Nos vemos en otro vídeo de Octopath Traveler Champion of the Continent. Bye.